necesidad como iglesia, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, sea para reforzar, Señor amado, nuestros cimientos, Dios mío, y para seguir hacia adelante, Señor, hasta que tú vengas. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén, Señor Jesús. Amén. Me alegra ver mi amiga Livia hoy me dio la sorpresa, no pensé que la iba a ver aquí. Me alegro verte. Su mamá, mi hermana Livia, me alegro verla. Dalila, hermano Arnold, me alegro verlos, amén. Me alegro que estén mejor y que estén aquí. Leti, me alegra verte en la casa del Señor. Y el muchacho, amén. La mamá de Junior, que vino de Puerto Rico. Siempre que viene nos da la visita, amén. Los que no la conocen, pónganse de pie, la mamá de Junior. Amén. Sorprendieron también a Junior. Su mamá lo sorprendió, qué bonito, amén. En estos días esas sorpresas valen mucho, amén. Y me alegro que ella haya venido y Junior esté aquí en la casa del Señor. Eso me alegra más. Santo es el Señor. Esta tarde vamos a hablar bajo el tema: no oigas a los que te dicen detente. ¿Cuánto en alguna ocasión de nuestra vida hemos escuchado a alguien que tú estás bien entusiasmado en hacer algo y esa persona desvía tus pensamientos y te dice que te detengas? ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado esos comentarios y nos hemos detenido? Y más adelante, en vez de tener una victoria, hemos tenido una derrota por habernos detenido. Tanto en la escuela dominical como aquí en la casa hemos estado hablando en este año, en los últimos meses, sobre la profecía de Daniel y hemos estudiado también el Apocalipsis. Y en la profecía de Daniel cuando hablábamos de Daniel, hablábamos de un hombre que estaba completamente preocupado por lo que iba a pasar con el pueblo de Israel después que se acabara el cautiverio de 70 años. Y Dios fue claro con él y le dijo qué era lo que iba a pasar. Y en esta escritura que estamos considerando en esta tarde, ya ese pueblo había recibido la orden de entrar, de salir del cautiverio, de dejar de ser esclavo, de dejar de estar en otras tierras, y se le había dado puerta abierta a regresar a su tierra. El rey Ciro les había dejado ir y no los dejó ir con la mano vacía. Dios ministró en la vida de ese rey y él sacó al pueblo de Dios, le abrió la puerta y le dijo: váyase. A veces el Señor nos ha abierto la puerta para ser libres, pero seguimos teniendo mente de esclavos. Y vemos un pueblo que empezó a acomodar sus cosas, a sacar sus cosas, a contar la gente, y empezó a caminar hacia Israel, pero todavía con mente de esclavo. Dice en Esdras, capítulo 1, que ellos tomaron todo. Pueden seguir conmigo en la Biblia. Esdras capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dice que el rey les dio todo lo que le pertenecía a ellos y les instruyó a que fueran y edificaran casa a Jehová, que era lo primero que ellos debían hacer, ir y edificarle casa a Jehová. De allí salieron muchas miles de gente. Y aunque aparentemente durante esos 70 años ellos como nación no estaban haciendo nada, sino siendo cautivos de otra nación, si tú lees Esdras capítulo 1 en adelante, tú te das cuenta que ese pueblo se había estado organizando o manteniendo organizado a través de todos estos años. Amén. De allí salieron sacerdotes, de allí salieron levitas, de allí salieron cantores, de allí salieron sirvientes. Mucha gente que, a pesar que por 70 años estaban siendo cautivos en otro lugar, donde la idolatría era a la orden del día, ellos, y aunque ustedes no lo crean, fue en Babilonia donde el pueblo aprendió
a no ser idólatra. Nunca más el pueblo de Israel ha vuelto a ser idólatra, porque allí, en medio de toda la idolatría, ellos reconocieron que Jehová era Dios. Y durante 70 años ellos se mantuvieron organizados, y a la hora de salir, dice la palabra del Señor en Esdras, que salió cierta cantidad de sacerdotes, que salió cierta cantidad de porteros, de sirvientes, de levitas, de adoradores. Salieron a entrar a la tierra, pero había dentro de ellos todavía el miedo. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado? Y aunque tú te mueves con lentitud, porque tienes miedo. Amén. Y a pesar de que ellos tomaron todo lo que les pertenecía, a ellos materialmente, lo que no dejaron en Babilonia fue el miedo. Ellos se llevaron con ellos el miedo hacia su tierra otra vez. ¿Y qué pasó? Ellos comenzaron por poner el altar de Dios, por reconstruir el altar de Dios. Y comenzaron a adorar. Y si vamos a Esdras capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4, cada cual ya se había acomodado en su tierra, cada cual había escogido el lugar que le pertenecía, y comenzaron simplemente por levantar altar a Jehová. Pero ¿cómo lo levantaron? Con miedo. Ellos levantaron el altar de Dios con miedo, y a pesar de que ofrecían sacrificios según se había indicado en la ley, ellos tenían miedo de la gente que estaba alrededor de ellos. Ellos tenían miedo a ser atacados nuevamente. Ellos tenían miedo tal vez a volver a ser cautivos. Ellos edificaron altar a Jehová y adoraban con temor. Muchas veces nosotros llevamos una vida de adoración en temor. Adoramos hasta donde no nos metemos en problemas. Adoramos hasta donde no nos comprometemos demasiado. Adoramos hasta donde no se vea que soy fanático. Y eso es lo que le pasaba a este pueblo. A pesar de ellos haber salido en libertad, y que la mano de Dios una vez más les dejaba el camino libre, empezaron a adorar con miedo. Iglesia, tal vez podemos llegar a alcanzar mucho más en el Señor si soltamos el miedo. Dios no simplemente nos ha llamado a levantar un altar donde adorarle, donde ofrecer sacrificios y holocaustos, que en este tiempo no es un becerro, no es una oveja, es tu sacrificio de alabanza lo que Él quiere. Y solamente nos limitamos a veces por miedo a hacer eso ocasionalmente, cuando el Señor lo que nos ha pedido es no solamente que reconstruyamos el altar, sino que reconstruyamos el templo. Y este pueblo, a pesar de que había sido sacado con la libertad de poder otra vez poblar su tierra, de levantar el templo, de edificar los muros, con miedo levantaron un altar a Jehová, y no en la libertad que les había dado Dios. Amados hermanos, lo más terrible de todo es vivir con miedo. ¿Cuántos alguna vez han estado tan atemorizados en algunas circunstancias? Mira, hay gente que le tiene miedo a los insectos, hay gente que le tiene miedo a las alturas, hay gente que le tiene miedo a los aviones, a los carros, a un sinfín de cosas. A veces le tenemos miedo. Amén. Y el tener miedo nos lleva a vivir una vida que no la podemos disfrutar a plenitud. Si tú le tienes miedo a las alturas, no te vas a montar en un avión y vas a ir a viajar, a conocer el mundo. Si tú le tienes miedo a los insectos, te pasarás la vida corriendo, porque donde quiera hay. Y vives cautivo del temor. Dice la palabra del Señor que el perfecto amor de Dios echa fuera ¿qué? El temor. Y esta gente, el pueblo de Israel,
a pesar de que Dios le había dicho que salieran a edificar su casa, todavía tenían miedo de lo que estaba alrededor de ellos. Aunque tú has sido libertado y lavado por la sangre de Cristo, no alcanzas el nivel espiritual que tal vez Dios quiere para ti, porque tienes miedo de lo que te está rodeando alrededor. Tienes miedo a qué va a decir la familia. Tienes miedo a que, ¿por qué me voy a comprometer tanto? Yo decía ahorita en medio de una de las alabanzas que Dios quiere nuestro corazón completo, no a mitad, no. Nosotros para poder seguir hacia adelante sin tener miedo a que cuando nos digan detente, detenernos, tenemos que darle el corazón completo a nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido a veces por años en el Señor? Aquí hay muchos que hemos sido creyentes por muchos años, y a veces el Señor ha tratado y tratado y tratado de entrar en diferentes partes de tu corazón y tú no lo dejas. Tú sencillamente has escogido un rinconcito, y de vez en cuando ofreces alabanzas al Rey, pero tú no has permitido a Dios que invada y llene tu corazón completo. Por eso todavía vives en una vida con miedo. Estamos igual que el pueblo de Israel en ese tiempo, donde con miedo, con mucho temor, solamente pusieron la base del altar. Y el Espíritu de Dios les redarguyó. Y para eso también, si tú ves, te vas al libro de Ageo y el libro de Zacarías, esos son los profetas que estaban profetizando en este tiempo donde está Esdras hablando que el pueblo regresó. Amén. Y tuvo el Señor que redarguirles otra vez de que no era simplemente aquel altar lo que Él quería. Yo te digo, hermano, que no es simplemente el poco tiempo que tú le dedicas a Dios lo que Él quiere. Él quiere que tú vivas una vida de victoria, una vida plena, una vida entendiendo que Él es tu sanador, que Él es tu libertador, que Él es tu proveedor. Entonces, si no entiendes esas cosas, tú no vives en temor cuando viene el problema financiero, o cuando viene la enfermedad, o cuando viene el problema, porque tú tienes una vida plena en Dios. Yo quiero que tú te analices en esta tarde y digas: Señor, ¿dónde están mis miedos? ¿Qué parte de mí está llena de miedo? Pero siguiendo la historia, cuando estos hombres fueron redarguidos por Dios, ellos comenzaron entonces a edificar los cimientos del templo. A veces venimos al culto y salimos bien gozosos, bien alegres, bien llenos de deseos de seguir hacia adelante, y comenzamos a edificar los cimientos y comenzamos a vivir en más libertad, pero de momento viene algo, viene alguien y te dice: detente. Y tú vienes y lo escuchas, y todo lo que habías progresado en el Señor comienzas a caminar para atrás. ¿A cuánto le ha pasado? ¿Le ha pasado una que otra vez? Como dirían en Colombia, esto yo lo aprendí de la colombianita que tenemos aquí, de vez en cuando todos pegamos el cobre. La primera vez que ella me dijo eso, dije: what she's talking about? Pero aprendí. De vez en cuando todos caminamos para atrás un poquito. Y tal vez este año, algunos de nosotros, en algún momento, hemos pelado el cobre. ¿Algunos han pelado el cobre o no? Le hemos pelado el cobre, ¿verdad que sí? Y este pueblo, después de ser redarguido por Dios, comienza a construir los cimientos. Y mira, y si tú lees ese capítulo 3 de Esdras, no era simplemente la construcción física lo que estaba pasando allí. No era solamente que estaban poniendo piedras y cemento, lo que se usaba en aquel tiempo, para edificar los cimientos del templo de Dios. Algo grande estaba pasando en aquel lugar, y era que no era una simple construcción, sino que se instruyó, para que tú veas que la adoración y la alabanza
es la que hace el trabajo. Se instruyó a los levitas de 20 años para arriba que iniciaran. Y había mientras los albañiles construían, los levitas estaban adorando y alabando el nombre de Dios. ¿Qué más estaba pasando allí? Cuando ellos decidieron coger y hacer los cimientos de la casa de Dios, los sacerdotes se pusieron sus ropas sacerdotales, amén, y estaban adorando y exaltando el nombre de Dios mientras los albañiles trabajaban. ¿Por qué? Porque levantar los muros, levantar el templo, levantar la casa de Dios no era simplemente un acto material, sino era un acto de adoración y de alabanza. Y aquel pueblo, mientras los albañiles construían, ellos adoraban. Y fue tanto el gozo de aquel pueblo al ver que el templo comenzaba a edificarse, que no se podía distinguir entre el ruido de los martillos, el grito de alabanza. Algunos lloraban. ¿Por qué? Porque veían que la casa de Jehová se estaba edificando otra vez. El tú construir, amén, lo que Dios quiere en tu vida no es simplemente cuestión de esfuerzo propio. Por eso es que yo te he predicado todo el año que todo está en medio de la adoración y la alabanza. Porque mientras tú vas adorando, se rompen las cadenas. Mientras tú vas alabando el nombre del que vive para siempre, tu vida comienza a tomar otro sentido. ¿Por qué? Porque si empiezas a dejar a Dios hacer, dejas a Dios tomar el control de tu vida y dejas de escuchar tantas voces que a veces escuchas. Pero todo esto lo hace la adoración y la alabanza. Y ese momento de bendición, ese momento de éxito, ese momento grande que estaba pasando en aquel lugar, no era simplemente porque se estaban poniendo piedras. No era simplemente porque se iba a edificar una casa, sino porque allí había corazones agradecidos que entendían que Jehová era Dios. Que Jehová era Dios, el digno de toda la gloria y de toda la honra. Pero pasó algo. Siempre que tú estás entusiasmado, siempre que tú estás echando para adelante, siempre que tú estás caminando derecho, pasa algo. ¿Tú sabes por qué? Porque tu adversario, el diablo, que anda como león rugiente, él no se va a quedar tranquilo del progreso que tú estás obteniendo. Él simplemente no va a permitir que tú sigas construyendo en el Señor lo que tú tienes que construir. Él no quiere que tú sigas edificándote. Y entonces, ¿qué pasó? Los enemigos de los hijos de Israel, aquella gente que cuando ellos salieron de Babilonia llegaron al pueblo, a la tierra santa, otra vez, que ellos tenían miedo cuando pusieron el altar. Aquellos comenzaron a escuchar, los israelitas están construyendo el templo otra vez. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabían? No solamente por los bloques que estaban montando, sino porque podían escuchar la adoración y la alabanza de aquel pueblo. Y aquellos enemigos sabían que aquel pueblo tenía un Dios poderoso. Aquellos enemigos sabían con el poder que Él los sacaba de los sitios, de cómo libraba batallas para ellos. Y ellos no podían entonces permitir que la autoestima de esta gente volviera a subir, que volvieran a edificarle casa a Jehová. Porque cuando tú edificas casa a Jehová, suceden grandes cosas en tu vida. Tú eres poderoso. Y al diablo no le conviene eso. Por eso el diablo trata de tenerte siempre como debajo del pie. Debajo del pie. Y muchas veces nosotros se lo permitimos. ¿Cuántas veces este año te sentiste que estabas alcanzando tremenda victoria y de momento se te olvidó que los enemigos están escuchando? El enemigo va a empezar haciendo cosas, porque el enemigo no trata de ser muy obvio. Y algo que el enemigo del pueblo de Israel se acercó a donde Zorobabel, que era quien estaba gobernando en aquel tiempo, y Josué, o Yeshua, que es el mismo, Jesús, se le acercó a ellos y le dice: nosotros también queremos construir con ustedes.
Porque nosotros también creemos en tu Dios. ¿Tú sabes quiénes son esas personas que se te acercan a tu vida de manera muy sutil y te dicen, no tienes que esmerarte tanto? Para nada. Porque lo único que hablas es de Dios. Mira, si yo soy también, yo también soy cristiano. Yo también amo a Dios. Y no me meto tanto. Esa manera es que el enemigo de las almas comienza a trabajar en tu mente. A nuestros jóvenes, no es necesario que vayas tantas veces a la iglesia. No es necesario. Mira, yo también soy cristiano y voy un día a la semana. Mientras más tú vienes, y no te digo en el sitio físico, mientras más tú construyes tu templo dentro, más poderoso tú eres. Y la cosa es, ¿tú sabes qué es el problema? Que cuando estos enemigos de Israel comenzaron a hablarle así, todavía los líderes de aquella construcción estaban fuertes. Y le digo, ¿tú sabes qué? A nosotros no nos conviene edificar contigo. A Dios no le agrada. Y a veces tenemos esa fuerza. A Dios no le agrada. Y si tú crees que Satanás se va a ir porque tú le digas eso, estás equivocado. Estás equivocado. Él va a regresar entonces con otra cosa. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron los enemigos del pueblo de Dios? Ellos fueron donde los gobernantes y le dijeron, mira, esta gente que dejaron salir están edificando casa a Dios, pero tú sabes que esa gente son unos rebeldes, que esa gente no se postra de otras cosas. Esta gente va a ser problema si los dejan edificar. Y entonces el pueblo se intimidó. Tal vez tú pasas una prueba y dices, ok, soy vencedor. Créeme, la próxima que va a venir es un poquito más fuerte, a ver si te doblegas. Y en eso fue que el pueblo falló. El pueblo dejó de escuchar lo que les había dicho Dios. Y detuvieron la construcción. Porque comenzaron a escuchar otras voces. A veces estancamos el propósito de Dios en nuestra vida. Porque comenzamos a escuchar otras voces. Y el pueblo de Israel escuchó a sus enemigos. El pueblo de Israel le dio miedo meterse en problemas. Porque sus enemigos fueron un poquito más allá. Porque cuando el diablo no puede hacer alianza contigo, entonces él te acusa. Y va buscando donde él puede meterse. Y por eso dice la palabra en Santiago que nosotros tenemos que resistir. Que tenemos que resistir. Si tú estás sometido a Dios, tú tienes que resistir. Y el diablo se va a ir. Pero cuando tú comienzas a escuchar a la gente que te dice detente, y comienzas a cambiar cosas que tú sabes que Dios te ha dicho que no cambies. La semana pasada, Liber hablaba sobre no contaminarse. Dios le había dicho, Dios, amén, le había puesto en el corazón a Daniel el no contaminarse. Y pasó lo que pasó y él no se contaminó. Y vivió en cautiverio todos esos años y nunca se contaminó. Pero sin embargo, el pueblo de Dios se le da la oportunidad, vuelven otra vez a su tierra, comienzan a construir y entonces empiezan a escuchar otras voces. Iglesia, tú y yo hemos sido lavados por la sangre poderosa de Cristo. Nosotros no podemos escuchar otras voces. Tú y yo no podemos escuchar aquel que nos dice detente, aquel que te dice, mira, si no pasa por el filtro de la palabra, lo que otro te está diciendo, no lo hagas. Dice la palabra del Señor que bienaventurados somos cuando por la causa de Él nos persiguen. Dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, somos bienaventurados. Pero muchas veces nosotros le fallamos a Dios escuchando las voces de los demás. Nos importa más la opinión ajena que lo que dice Dios.
Y por eso nos hemos detenido. Como individuos nos hemos detenido. Como individuos hemos atrasado el propósito de Dios. Porque no entendemos que nuestro enemigo siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar alrededor como un león rugiente, buscando para devorarte. Siempre va a estar ahí buscando para desanimarte. Es cierto que es la parte que más el enemigo ataca a la iglesia de Jesucristo, y es con el desánimo. En que sientas que no estás avanzando, en que sientas que caminas un paso para adelante y 10 para atrás. Eso es lo que el enemigo te pone en tu mente. Pero eso no es verdad, porque mientras tú te mantienes firme, tú eres más que vencedor. Porque mientras tú te mantienes escuchando a Dios, tú eres más que vencedor. Que aunque sea poco a poco, vas levantando los cimientos de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero cuando comienzas a escuchar otras voces, entonces comienzas a perder terreno. Que yo te estoy diciendo, dice la palabra del Señor, que en el mundo vas a tener aflicción. Yo no te estoy diciendo que no te va a venir aflicción. Yes, tú la vas a tener. Pero dice la palabra de Dios que no temamos. ¿Por qué? Porque Él ha vencido el mundo. También para muchos de nosotros también fue un año bien difícil. Hubo gente aquí que tuvo muchas pérdidas. Hubo gente que perdió trabajo. Hubo gente que ganó otras cosas. Dios ha sido bueno. De todas maneras, Dios ha sido bueno. Y mientras el pueblo se mantuvo, en el capítulo 3 de Esdras, se mantuvo edificando y adorando. Y eso era lo que decía: Dios es bueno. Mientras el pueblo se mantuvo reconociendo la bondad de Jehová, el pueblo avanzó, el pueblo siguió edificando. Pero a la que escuchó otras voces, se detuvo y se estancó la construcción. Dejaron de construir.